Los contenidos son los siguientes. ¿Qué es un módulo en Python? ¿Cómo crear módulos en Python? Y dentro de esto definiremos funciones, clases y variables. Finalmente, veremos un ejemplo. Módulos en Python. En esta ocasión les dejo un link donde pueden encontrar toda la información referida a módulos en Python, ¿sí? También está la definición de funciones, la definición de clases y la definición de variables y cómo todo esto se compila y se pueden crear entonces módulos en Python. Bien, ¿qué es un módulo en Python? Un módulo en Python es simplemente un archivo con extensión .py que agrupa definiciones y código que se puede utilizar, es decir, reutilizable, como quiénes, como funciones, clases y variables, ¿sí? El cual va a servir para organizar nuestro código y evitar, en muchos casos, el caos que se tiene de tener todo en un mismo espacio o en un mismo archivo. Entonces, estos módulos nos permiten tener como mayor organización en nuestro código, ¿sí? Bien, un ejemplo sencillo es, por ejemplo, tener un archivo que llamamos mimódulo.py. Esto ya es un módulo por tener esta extensión y estos módulos van a estar compuestos por la definición de funciones, clases y variables que serán las que vamos a ver a continuación. Bien, ¿cómo crear módulos en Python? Lo primero que tenemos que saber es cómo definir funciones, ¿sí? Entonces, definir funciones en Python es simplemente hacer bloques de código que realizan ciertas tareas específicas y que luego se pueden reutilizar, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis de una función en Python? Primero, yo tengo que definir el nombre de mi función y los parámetros que van a entrar a esa función, ¿sí? Luego hago todo el código necesario y luego le indico el resultado que él nos va a retornar, ¿sí? En estas líneas de código yo puedo agregar todas las líneas de código que yo necesite para poder realizar mi operación. Bien, entonces comenzamos con algunos ejemplos de funciones en Python. La primera función que tenemos es una función que recibe dos parámetros y retorna la suma de estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Estoy definiendo mi función. ¿Cómo lo hago? Recuerdan la estructura o la sintaxis que vimos acá arriba. Tenemos la definición y voy a darle el nombre a mi función, ¿sí? Y dentro de los paréntesis voy a escribir los parámetros que yo debo ingresar a esa función. Entonces, los parámetros son A y B que van a identificar a los números que yo quiero sumar. Y luego le pido que me retorne la suma de A con B. No hago más línea de código porque no es necesario. Solamente tengo que agarrar el parámetro A, el parámetro B y sumarlos. Por eso le digo de una vez retornarme la suma. Entonces, una forma de probar si mi función está bien definida es llamando a mi función. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo llamé a mi función suma, yo voy a escribir suma, ¿sí? Y le voy a seleccionar los parámetros de interés. Por ejemplo, yo quiero sumar el parámetro 15 con el parámetro 3. Entonces, esto, 15 más 3 me va a dar 18. Si, por ejemplo, yo quiero agregar ahora como parámetros A y B 1533.12 y 2, entonces lo que voy a hacer es sumar estos dos números, ¿sí? Entonces vean que 1533.12 más 2 es 1535.12, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es simplemente llamo a mi función, ¿sí? Y le ingreso los parámetros 5,7, por ejemplo.
Si le doy correr, ahí está, ¿sí? Me va a dar la suma. 7 más 5, 12, ¿sí? Bien, entonces esta sería una primera función realizada en Python. Otra función podría ser, por ejemplo, una función que recibe un parámetro y retorna un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En este caso, yo puedo fabricar mi función de la siguiente manera. Siempre tengo que iniciar con def. Es importante la indentación en las funciones. ¿A qué me refiero con la indentación? Que si definición comienza aquí, yo indento, ¿sí? Y voy a escribir el código dentro de la función. A veces hay problemas con este tema de la indentación porque en las funciones es vital, ¿sí? Tener respeto por la indentación. Bien, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Definiendo el cuadrado de un número. Entonces, aquí dentro, en vez de escribir un código, le estoy escribiendo un mensaje, ¿sí? Que yo quiero que me entregue un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Esta función retorna el cuadrado de un número, ¿sí? Entonces, vean cómo lo agrego dentro de tres comillas dobles. Y al final también agrego las tres comillas dobles, ¿sí? Esto es como una especie de comentario, pero dentro de la sintaxis de una función, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy retornando? Estoy retornando ese número o ese parámetro, pero elevado al cuadrado. No sé si esto se lo había mostrado en operaciones anteriores, pero cuando yo quiero elevar al cuadrado en Python, yo le escribo dos veces el signo de multiplicación. Entonces ya está definida la función, corrió perfecto, ahora la vamos a probar. ¿Qué es lo que quiero? Voy a llamar a la función que se llama cuadrado, ¿sí? Y le voy a ingresar el número 3. ¿Qué es lo que está haciendo? 3 elevado al cuadrado me va a dar 9, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si le digo el cuadrado de menos 2 me va a dar 4, ¿sí? Súper sencillo. En este caso solamente estoy ingresando un parámetro y me va a retornar automáticamente un valor. Bien, otra función que podemos trabajar es funciones con varios parámetros y, por ejemplo, agregar documentación personal, ¿sí? Entonces, esta función la podemos definir de la siguiente manera. Llamemos a esta función presentar y debemos ingresar un nombre y una edad, ¿sí? Entonces, vean que vuelvo a escribir como una especie de comentario dentro de la función, pero se estila escribirlo de esta manera. También lo podemos expresar así. ¿Y qué es lo que está haciendo esta función? La función lo que me va a decir es muestra una presentación simple de alguna persona que haya ingresado estos parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué le agrego yo para retornar esto? Yo le voy a decir que me imprima esta primera parte, me llamo y va a agregar el nombre que yo le estoy ingresando como parámetro y va a ingresar la edad que yo le estoy ingresando como parámetro, ¿sí? Ya la función corrió, ahora la vamos a probar. La voy a probar con, con estos parámetros. Ana como nombre y 25. Siempre que ustedes vayan a colocar nombres o escala de tipo nominal, ¿sí? Ustedes siempre tienen que escribirlas entre comillas porque si no les puede arrojar un error, ¿sí? Entonces vean que estoy diciendo, me llamo Ana, tal cual como yo le pedí que me diera la salida, me llamo Ana y tengo 25 años, ¿sí? En otro caso, me llamo Francisco y tengo 32 años. Entonces, estos son como otro tipo de funciones donde yo ingreso varios parámetros, pero ya estoy como retornando información personal. Bien, otra función podría ser una función con parámetro por defecto, es decir, no hay necesidad de especificarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, defino la función potencia y lo que le voy a definir acá es la base, ¿sí? Entonces, si yo le escribo acá la base, le estoy diciendo, bueno, esta va a ser la base de mi número y el exponente es igual a 2. Entonces, mi función va a entender lo siguiente. Si yo no le escribo como segundo parámetro el exponente, él va a entender que esa base la va a elevar al cuadrado. Eso es todo lo que él va a hacer. Entonces,
Comento nuevamente mi función, le digo, bueno, esta función va a retornar la base, ese número o ese parámetro elevado a ese exponente. En realidad lo que estamos haciendo es el cuadrado, pero lo estamos escribiendo de otra forma, ¿sí? Bien, y que va a retornar esa base elevada al cuadrado, ¿sí? O elevado al exponente que yo le escribo. Entonces, en este caso, oh, no definí la función. Primero tengo que definir la función y ahí está, ¿sí? Ahora sí me está dando el valor que yo quería. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esta función yo estoy ingresando solo la base. Vean que no es necesario ingresar el otro parámetro. ¿Por qué? Porque por defecto es 2. Ahora, si yo quisiera tomar este número y elevarlo a otra potencia, perdón, a otro exponente, entonces yo puedo ingresar el otro parámetro, por ejemplo 3, y él va a entender que ese 2 que yo le había escrito por defecto ya no lo va a escribir y me va a escribir o va a actualizar ese exponente que estaba por defecto, lo va a actualizar por el 3, ¿sí? Y esa es una forma entonces también de hacer funciones con parámetros por defecto. Bien, otra función podría ser entonces una función que nos retorna más de un valor, es decir, una tupla, ¿sí? Entonces, definimos la función, esta función la vamos a definir como operaciones, le voy a ingresar dos parámetros A y B y quiero que me devuelva la suma y la resta de estos parámetros, ¿sí? Primero definimos la función porque si no nos va a dar un error y definimos entonces operaciones. Llamamos a nuestra función, le agrego los parámetros en los que estoy interesada y ¿qué va a hacer? La primera salida va a ser 15 más 2, que sería 17, y la segunda salida va a ser 15 menos 2, que sería 13. ¿Sí? Entonces ya hemos hecho otra función. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Dentro de un print le estoy diciendo, imprímeme estos resultados. Entonces vean que dentro de ese print yo también puedo llamar a mi función y hacer las operaciones indicadas dentro de esa función. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, la suma y la resta viene dada por la suma de estos dos, que sería 9, y la resta de estos dos, que sería 5. ¿Sí? Entonces es otra forma de ver los resultados. Bien. Una función con parámetro opcional, ¿sí? Y eso se hace, por ejemplo, usando esta nomenclatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a definir? Por ejemplo, en este caso, yo estoy fabricando, construyendo una función que se llama imprimir lista. Y mi parámetro, ¿sí? Va a ser lista igual a esto que estamos escribiendo aquí, ¿sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es, si esta lista es como que está vacía, escribe esto. O sea, si no agrego nada, no escribo nada, esta lista viene por defecto con esto, ¿sí? O sea, viene por defecto esos valores. Y para elementos que yo ingresé a esa lista, entonces escríbeme los elementos de la lista, ¿sí? Entonces yo defino mi función y ahora voy a llamar a esa función en dos ocasiones. Una, ingresándole una lista con los números 1, 2, 3 y otra función, o la misma función, pero ahora no le voy a ingresar ningún tipo de parámetro, ¿sí? Entonces cuando yo hago correr esta lista me va a mostrar la primera, ¿sí? Vamos a hacerla por separado para que lo vean. Les voy a mostrar esta primera. Entonces, ¿qué está haciendo? La función está mostrándome las listas que muestro por defecto y en una segunda línea de código no me muestra absolutamente nada, ¿sí? Podría haberme dado un error, pero como yo definí esto antes en mi función y como le dije, mira, si esto está por defecto, no tienes nada, no agregas ningún parámetro a esa lista, entonces escribí una lista vacía. No me va a arrojar ningún error, ¿sí? Bien, otra función podría ser también una función que recibe cualquier cantidad de argumentos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a definir la función sumar todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo puedo escribir este término, ¿sí?
Y con esto le voy a indicar que todo lo que yo agregue dentro de la función, que en este caso lo sume. Y vean que dentro de la función estoy utilizando una función por defecto de Python que se llama sum, que ¿qué es lo que hace? Sumar todos los argumentos que se encuentren dentro de la función sum, ¿sí? Entonces yo puedo usar funciones dentro de funciones. Entonces, en este caso, compilé mi función, ¿sí? Y voy entonces a utilizar mi función. ¿Qué estoy haciendo en la primera parte? Estoy sumando todo lo que agregué dentro de mis parámetros, 1 más 2 más 3, eso sería 6. Y luego, ¿sí? Voy a agrandar la lista de parámetros. Ya los parámetros están por defecto, o sea, cuantos yo quiera agregar, esa función va a ser lo que le estoy pidiendo, que me sume todos los elementos. Entonces, en este caso sería 40, 60, 70, 75. Y esa sería la suma que me está entregando, ¿sí? Entonces, esto sería definir funciones o crear funciones en Python. Hay otro tipo de instancia que se llaman clases. Estas clases son plantillas para crear como ciertos objetos. Entonces, ¿qué es lo que permiten las clases? Las clases permiten agrupar datos o atributos y funciones dentro de una misma instancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de estas clases? La sintaxis es de la siguiente forma. Ya yo no voy a escribir, bueno, voy a escribir la palabra def como definición, sino voy a empezar con la palabra class, ¿sí? Y le voy a dar un nombre a esa clase que yo quiero crear. Luego voy a definir como la parte inicial de mi clase, ¿sí? O con no funciones, con la parte con la que yo quiero trabajar, el objeto que yo quiero definir, ¿sí? Y luego, ¿sí? Le voy a poder entregar una función si yo quiero que me haga cierta operación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, en este caso, estoy creando una clase. La clase se llama círculo, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es un objeto que a lo que yo le entregue cierto número, él va a tomar este 3,1416 y lo va a multiplicar por ese número que yo le voy a entregar elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces vean que aquí dentro estoy utilizando también una función. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, llamar a esa clase es círculo. Y este círculo le estoy entregando 5. Entonces, lo que va a hacer es meterse dentro de esta clase, ¿sí? Y crear un objeto llamado círculo. Aquí yo estoy creando una variable, ahorita les voy a hablar de las variables, ¿sí? Y lo que le estoy diciendo es que me imprima ese valor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este 5 lo va a elevar al cuadrado y lo va a multiplicar por 3,1416, que vendría siendo el área del círculo, ¿sí? Y me está dando este valor que tenemos aquí. Entonces, esto sería una clase. Bien. Otra parte indispensable para crear módulos es definir variables. Esto creo que sí es un poquito más sencillo para ustedes porque ustedes han venido definiendo variables y ya han trabajado un poco con Python, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Crear un nombre para la variable y asignarle un valor. Entonces, por ejemplo, aquí les puse como varios ejemplos de variables. Yo puedo llamar a la variable pi y a ese pi le voy a agregar 3,1416, ¿sí? Que sería el número que estábamos utilizando acá en círculo. También, por ejemplo, yo puedo llamar a una variable descripción, ¿sí? Y asignarle una cadena de caracteres. Por ejemplo, este módulo realiza cálculos matemáticos, ¿sí? Y puedo también asignar una variable, pero a esta variable le puedo asignar una lista de elementos. Estos elementos pueden ser números, caracteres, números decimales, números booleanos, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, miro o reviso que tiene pi, pi me va a mostrar que tiene el valor 3,1416. Si yo miro que tiene la variable descripción, voy a ver que tiene una cadena de caracteres que dice este módulo realiza cálculos matemáticos.
Y si reviso X va a tener una lista compuesta por números del 2 al 8 o 2, 4, 6, 8, los nombres María, José, el número 3.1416 y un carácter booleano que era lo que yo había definido dentro de mi lista, ¿sí? Bien, entonces vamos con el ejemplo de lo que vendría siendo un módulo en Python, ¿sí? Entonces, recuerden que el módulo se crea con un nombre y la extensión .py, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de un módulo que se va a llamar matemática.py, ¿sí? Esto lo pueden definir en un archivo .txt, ¿sí? Pero en Google Colab funciona bastante bien como crear este código, ¿sí? Y vean cómo le estoy diciendo. Entonces lo que les estoy diciendo es que estoy escribiendo el módulo matemática.py en una celda de Google Colab, ¿sí? Y lo que les estaba comentando aquí es muy importante la indentación que está dentro de cada cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a crear este TXT, que es lo que uno llama, o cómo voy a crear yo ese módulo? Porque en realidad lo que estoy haciendo es creándolo. Yo voy a abrir ese módulo, vean que le pongo un nombre, matemática.py, ¿sí? Y dentro de mi módulo, vean como que si estuviese comentando, esto se estila mucho para funciones, clases, ¿sí? No es lo mismo utilizar el símbolo numeral o gato a utilizar estos símbolos dentro de funciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este caso, ¿sí? Estoy definiendo una variable, que era lo que habíamos hecho anteriormente, pi igual a 3.1416. Voy a definir la función suma, vean que esto es una función, estoy definiendo la función suma a b, los parámetros son a y b, y me va a retornar esa suma. Y también le voy a definir una clase, ¿sí? Entonces, lo que le voy a definir dentro de la clase es esta misma que habíamos definido, ¿sí? Donde estoy calculando el área de un círculo, ¿sí? Eso es lo que estoy calculando, el área de un círculo. Entonces, yo voy a correr mi módulo. El módulo corrió perfectamente, no me arrojó error y simplemente se está guardando como un texto donde está guardado el módulo matemática.py. Es parecido a lo que hacemos con funciones. Luego, vean cómo estoy importando el módulo. Se parece o es igual a como yo importo un paquete de Python. Entonces, en realidad lo que yo estoy creando, sí, es como esos paquetes. Claro, es algo muy sencillo comparado a lo que es NumPy, Pandas, Matplotlib, qué sé yo. Pero es más o menos la idea de cómo se construyen esos paquetes tan interesantes que hay en Python. Entonces vean que ustedes tienen que importar el módulo que nosotros llamamos matemática, ¿sí? Y yo lo voy a importar como suma círculo, ¿sí? Así lo voy a importar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el módulo? El módulo me va a arrojar, en principio, la suma, yo le agrego los parámetros que yo necesite, en este caso 2 y 2, el objeto, la clase, círculo, que es el área de un círculo, ¿sí? Y le pido que me imprima el área del círculo, ¿sí? Entonces vean que yo este círculo lo tengo que asignar a una variable y le digo que me entregue el área de ese círculo. Entonces, esta sería como una idea bastante sencilla de lo que sería módulos o crear módulos en Python, ¿sí? Bien, nuevamente les insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren hacer alguna sugerencia, me pueden entonces escribir por el foro y yo en un tiempo determinado les estaré respondiendo. Hasta luego.